Vamos dando inicio a la sesión. Si gusta, señorita secretaria, ¿estamos listos? Bueno, Sí, buenos días buenos, a todos y bu- a todas. buenos días, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 8 horas del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día en uso de la voz, la señorita secretaria ejecutiva. Señorita, ¿podría proceder a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente? Claro que sí, consejera presidenta. Buenos días a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista de asistencia, por lo cual solicito levanten la mano y activen su micrófono para efectos de que quede grabado en la presente sesión. Por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez. Su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho. Diputado Rubén Guajardo Barrera. Su suplente, diputado Ricardo Villarreal Ló. Por parte del Consejo Estatal, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Vargas Cuellar. Presente, buenos días. Por parte de las representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Alejandro Colunga Luna. Su suplente, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente. Partido de la Revolucionario Institucional, Luis Alejandro Velázquez Gobea. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Partido del Trabajo, licenciado Aarón David Juárez Aguilar. Presente. Partido Verde Ecologista de México, licenciado J. Guadalupe Torres Sánchez. Su suplente, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Partido Verde, Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marley Ibar Romero. Agarra otra cobija de aquí, por favor. Su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Partido Movimiento Ciudadano, Daniel Alberto Ramos Guardiola. Su suplente, Cristian Emanuel García Mendoza. Partido de Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Su suplente, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Partido de Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Suplente, licenciado Carlos Pacheco Cachús. Partido Redes Sociales Progresistas, Guillermo Olvera Celis. Y su suplente, ingeniera Sharon Jessica Eri Sánchez Piña. Candidato independiente, licenciado José Guadalupe Neri López. Nos falta un integrante del Pleno para hacer quórum, consejera presidenta. Bueno, entonces, está pidiendo la palabra el representante de Fuerza por... ¿No? Si me pueden tomar lista, por favor. Sí, ya le habíamos tomado lista. Ok. Muy amable, gracias. Silva Gómez, adelante. Servidor. Muy buenos días. Buenos días. Entonces, declaramos un receso de hasta media hora. Si en esta media hora se une algún otro representante del partido, podemos iniciar la sesión. Aquí yo les pido que no se desconecten para poder, en cuanto se una una persona más, podamos iniciar la sesión. De acuerdo. Gracias. ¿Ya tenemos quórum, señorita secretaria? Así es, hay 15 integrantes de pleno, por consiguiente, el quórum, consejera presidenta, y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchísimas gracias, señorita secretaria. Entonces, damos cuenta del numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación del mismo para esta sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si existe alguna observación al mismo. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, antes doy cuenta de la integración de este pleno del Partido de Redes Sociales Progresistas, ingeniera Sharon Jessica Denis Sánchez Piña. Procedo a solicitar la aprobación, su voto respecto a la aprobación del orden del día, por lo cual solicito levanten la mano si están de acuerdo con la misma.
Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos entonces al tercer numeral del orden del día, que corresponde a la presentación y discusión, en su caso aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 31 de agosto y de las sesiones extraordinarias de fechas 3 y 8 de septiembre del año en curso, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si hay alguna observación a las mismas. ¿No tiene ninguna observación a las actas? En este caso, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria, por favor. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a las actas aquí planteadas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelina Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación del informe por medio del cual se da cuenta del estatus que guarda la elección de la gubernatura del Estado correspondiente al proceso electoral 2020-2021 al día 11 de septiembre de 2021. Para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva. Por favor, señorita secretaria. Claro que sí, consejera presidenta. El domingo 13 de junio se llevó a cabo el cómputo estatal de la elección de gobernatura del Estado de San Luis Potosí. Y el 17 de junio, la coalición Sí por San Luis y el ciudadano César Octavio Pedrosa Gaitán, respectivamente, presentaron juicios de nulidad y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, respectivamente, para controvertir la sesión de cómputo de la elección de gobernatura, la declaración de validez de dicha elección, así como la entrega de constancias de mayoría como gobernador electo el candidato propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. El 13 de julio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí resolvió los juicios de nulidad electoral identificados con el expediente TSLP-JNE 29-2021 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP-JS 126-2021, en donde se resolvió, segundo el agravio expresado por los actores relativo a la integración de las mesas directivas de casilla por personas no autorizadas de conformidad con la normativa electoral, resultó parcialmente fundado, por lo que resulta procedente la anulación de la votación de las 31 casillas que se identifican en el apartado de efectos. En ese sentido, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a realizar a la brevedad el reajuste de cómputo de la elección de gobernatura, debiendo notificar las constancias atinentes a esta autoridad en un plazo de 48 horas siguientes a la verificación de dicho acto. Tercero, se confirma la declaración de validez de la elección de gobernatura del Estado y entrega de constancias de mayoría como gobernador electo el ciudadano José Ricardo Gallardo Cardona, propuesto por la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. Inconforme con la resolución referida en el punto que antecede, el día 3 de agosto del 2021, la coalición Sí por San Luis y el ciudadano César Octavio Pedrosa Gaitán promovieron juicios de revisión constitucional sub-JRC 144-2021 y juicio para la protección de los derechos político-electorales sub-JDC 1139-2021 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 4 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió acuerdo dentro del juicio de revisión constitucional, mediante el cual requirió a este Consejo por el término de 3 días para que le remitiéramos las listas nominales, los encartes de los distritos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, así como diversas actas de jornada y escrutinio y cómputo, requerimiento que fue cabalmente cumplido mediante oficio CSE 4994-2021. El día 6 de septiembre del 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió acuerdo dentro del juicio de la revisión constitucional con número de expediente sub-JRC 144-2021, mediante el cual requirió al Instituto Nacional Electoral por un plazo de 48 horas para que remita listas nominales de las secciones que les indiquen dicho requerimiento. Al día de la fecha, no han sido resueltos el juicio de revisión constitucional identificado como el número sub-JRC 144-2021 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente sub-JDC 1139-2021 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que la elección de la gobernatura del Estado de San Luis Potosí no se encuentra firme.
En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido por los artículos 420 de la Ley Electoral del Estado, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no se encuentra en posibilidad de declarar la validez de la elección de gobernador al estar pendiente de resolverse los juicios de revisión constitucional y el juicio para la protección de los derechos político-electorales antes mencionados, que fueron interpuestos en contra de la validez de la elección de gobernatura del Estado de San Luis Potosí. A su consideración. A consideración del Pleno. Como ustedes saben, teníamos agendado en este día la declaratoria de validez de la elección de gobernador y también la de diputados, que corresponde al siguiente punto. Por eso damos un informe que tendremos que esperar para tener firme o sea, que esté firme ya la elección para dar la declaratoria, por lo cual esperamos a que el tribunal nos informe lo correspondiente. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Adelante, consejera Celande. Gracias, presidenta. Nada más solicitar, porque no escuché, que se le informe también al INE que vamos o sea, el acuerdo de hoy en el sentido de que está pendiente la declaratoria de validez de la elección, habrá que informársela al Instituto Nacional Electoral, toda vez que el calendario electoral ellos lo conocen y estarían esperando que les remitiéramos esta información. Gracias. Sí, creo que se tiene programado para asuntos generales hacer la aclaración correspondiente, hacer el acuerdo correspondiente sobre la variación de la fecha y ahí podemos incluir esta parte, si no está incluida, si no tiene inconveniente, señorita consejera. De acuerdo, maestra, gracias. Muchas gracias a usted, señorita consejera. ¿Algún otro comentario? De no ser así, pasamos al siguiente informe, que es el correspondiente. Ay, Dios. A la presentación por medio del cual se da cuenta del estatus que guarda la elección de los diputados del Estado, correspondiente al proceso electoral 2020-2021 al día 11 de septiembre de 2021, o sea, para esta fecha. Tiene los fines similares al anterior. Adelante, señorita secretaria, por favor. Consejera presidenta, se les informa que el 13 de junio, este pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana llevó a cabo el cómputo estatal y así efectuó la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado. En fecha 17 de junio, inconformes con la asignación de diputaciones realizadas por este Consejo, se interpusieron los siguientes medios de impugnación: TSLP-JDC 110, 121, 123, 132, 134, todos del 2021, y los TSLP-JNE 30, 31, 32 y 34 del 2021. El día 2 de agosto del año 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí resolvió los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y los juicios de nulidad electoral antes mencionados, acumulados, resolviendo lo siguiente. Se confirma lo que fue la materia de impugnación del acuerdo emitido el 13 de junio por el Pleno del CEPAC, mediante el cual se asigna a los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional que les corresponde. Inconformes con la resolución referida en el punto que antecede, los días 6 y 7, se promovieron los juicios de revisión constitucional para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondientes a la segunda circunscripción plurinominal que a continuación se describen: SMJDC 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, todos del 2021, y los SMJRC 194, 195 y 196 del 2021. El 2 de septiembre del 2021, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, resolvió los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y los juicios de revisión constitucional identificados con los números de expediente antes señalados, en donde tercero señala no al lugar a tener como terceros interesados a Lidia Nayeli Vargas Hernández ni a Eugenio Guadalupe Gobea Arcos. Cuarto, se modifica la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en el expediente TSLP-JDC 110-2021. Quinto, en vía de consecuencias se deja sin efectos el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral
por el que se asigna a los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional que le corresponden y que conformarán parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí para el periodo 2021-2024 que confirmó la sentencia modificada. Octavo, se ordena al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana expida y entregue las constancias de asignación correspondientes. En sesión extraordinaria de fecha 3 de septiembre del 2021, este Consejo dio cumplimiento a la resolución identificada con número de expediente SMJ 16809-2021 y acumulados de fecha 2 de septiembre del 2021 emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inconformes con la resolución referida en el punto que antecede al 6 de septiembre, se promovieron los juicios de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a continuación se describen. Subrex 1572-2021, 1575-2021 y 1582-2021. Al día de la fecha, no han sido resueltos los juicios de reconsideración descritos en la tabla que antecede por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que esta elección de diputaciones del Estado de San Luis Potosí no se encuentra firme. En razón de lo anterior y con fundamento en lo establecido en el artículo 414 de la Ley Electoral del Estado, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no se encuentra en posibilidades de declarar la validez de la elección de diputaciones al estar pendientes de resolver los juicios de reconsideración antes señalados y que fueron interpuestos en contra de la asignación de diputados para la elección del Estado de San Luis Potosí. Antes, consejera, doy cuenta de integración a este pleno del Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Muchas gracias, señorita secretaria, bienvenido. En este informe, como en el caso anterior, tendremos que esperar a que se haga la resolución por parte de los tribunales. Hay que recordar que el día 14 de septiembre toman posesión los diputados electos por mayoría y por representación proporcional. Por lo que muy probablemente en estos días, antes del 14 de septiembre, se tome la resolución correspondiente y citemos nuevamente a sesión para hacer la declaratoria de validez de la elección. Yo les pediría a los señores consejeros y a los representantes de partido que estemos atentos. Nos informaba el consejero Juan Manuel que parece que está agendado para el día lunes a las 12 del día, por lo que muy probablemente la sesión se lleve a cabo el lunes 13 en la tarde, y con esto estaremos en posibilidad de hacer la declaratoria. Ojalá que sea el mismo lunes. Hace 3 años fue el mismo día 14, pero esperamos que ahora se pueda hacer el lunes en la tarde para mandar los oficios que se tienen que enviar al Congreso del Estado. Si no tiene ningún comentario sobre este informe, les pedimos que estén atentos y pues tendremos que informarles. Lo más probable es que les informemos también de manera urgente. Con la información que tenemos, pudiera ser el lunes en la tarde la sesión para la declaratoria y en su caso, previa modificación en el caso de que lo haga la Sala Superior. Si no, pues nada más para la declaratoria sería una extraordinaria también urgente el día lunes en la tarde. Si no hay ningún comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe de la conclusión de actividades de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra. ¿Lo va a presentar el presidente de la comisión? Sí. Adelante, señor presidente, el comisionado presidente de la Comisión Temporal del PREP. Adelante, señor consejero Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Pues bueno, únicamente señalar, voy a hacer algunas referencias respecto del contenido en términos muy generales del informe, toda vez que este fue circulado pues con tiempo y oportunidad. Si están de acuerdo, me permitiría únicamente pues enlistar algunas actividades que están contenidas en este informe, señalar esta Comisión Temporal del PREP fue creada el 15 de octubre del año anterior
y pues a partir de ahí empezaron los trabajos. Señalar que en el informe como tal se establece, digamos, una tabla con la cantidad de sesiones y número de acuerdos que fueron emitidos por este colegiado. Señalar que en el propio informe también se establece una liga a la sección de nuestra página web del Consejo, donde se encuentran alojadas todas y cada una de las actas de las sesiones que fueron desarrolladas, por ser además esto una obligación de transparencia. Señalar que el informe también contiene, digamos, todo lo relativo a la creación y actividades llevadas a cabo por el grupo de trabajo que se creó en apoyo a las actividades de la comisión. Se incluye un primer anexo que está adjunto, digamos, a este informe, que tiene que ver con el reporte de actividades que elaboró el propio grupo de trabajo, el cual fue coordinado por mi compañero, el consejero Alañito Flores, a quien desde luego agradezco muchísimo su trabajo y su empeño al frente de ese grupo de trabajo. Se incluye también, se destacan algunas actividades, es decir, más allá de lo que está en las propias actas y las sesiones, una serie de actividades en las que intervino la Comisión Temporal del PREP, en la que, bueno, déjenme decir que también la mayoría de sus sesiones fueron acompañadas por el resto de consejeras, consejeros, a quienes yo agradezco muchísimo su participación, su apoyo, y así como de las representaciones de los partidos políticos, lo cual sucedió a partir de febrero, toda vez que ustedes recordarán que al momento de la creación de la comisión, el anexo 13 del reglamento de elecciones no establecía como tal la obligación de que se contara con una comisión que diera vista o seguimiento a las actividades del PREP, y tampoco se establecía la obligación de que las representaciones de los partidos políticos formaran parte de esta comisión. Entonces es así que a través de un acuerdo de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del INE, se modifica el anexo 13 y se establece la obligación para que los organismos públicos locales pues tengan una comisión que dé seguimiento al PREP, pero que además de esta formen parte las representaciones de los partidos políticos. Creo que es un punto sustancial en lo que tiene que ver con la implementación del PREP en este proceso electoral, y que seguramente si la normatividad y el sistema electoral se mantiene como está, pues será una disposición que se mantenga pues para el siguiente proceso electoral. El informe también contiene, digamos, una relación de lo que tiene que ver con la realización de las pruebas, de los simulacros, y es importante señalar, ustedes recordarán que en los simulacros tuvimos muchísimos problemas. Creo que, digamos, llegamos a una buena operación del PREP gracias a la participación de las consejeras, consejeros, no solo de la comisión, sino también el resto de consejerías que aportaron muchísimo para poder llegar a buen puerto a la operación del PREP. Entonces, se establece un hipervínculo a los informes que se presentaron en la comisión del PREP, que fueron aprobados, que fueron presentados por la instancia interna, a quien también agradezco muchísimo. Y bueno, pues a partir de ahí se desprendieron varias observaciones, varios requerimientos por parte de las consejerías, que bueno, al final del día, un poco tarde, pero fueron subsanados por la empresa o la institución que se encargó de implementar y operar el PREP. Y por último, también se establece, bueno, dos cosas más. Se establece un comparativo entre los resultados del PREP y aquellos resultados de los cómputos oficiales de las elecciones, de las 3 elecciones constitucionales, el cual se incluye como anexo también al informe, y que a mí me parece fundamental, toda vez que pues da cuenta de que a pesar de todos los tropiezos que tuvimos, la operación del PREP fluyó, pues, digamos, de manera pues bastante digna, digamos, de bastante, con mucha certeza, ¿no? Dio certeza, oportunidad, cumplió con el principio de oportunidad, puesto que los resultados que fueron presentados, pues al final del día fueron confirmados en los cómputos. Y por último, el informe presenta algunas recomendaciones que a mí me parece que pues el Consejo tiene que atender, yo diría ya, toda vez que, pues creo que de la experiencia lo que destacamos es que pues es imposible o es poco recomendable iniciar con los trabajos de preparación del PREP, pues a partir de octubre o incluso de que inicie un proceso electoral. Creo que el organismo electoral tiene que trabajar pues, con muchos meses de anticipación para poder llegar a un inicio del proceso electoral, pues con mucha claridad respecto de qué se va a hacer, cómo se va a desarrollar, cómo se va a implementar un programa de resultados electorales. Entonces, pues yo lo dejaría ahí. Únicamente, insisto, agradecer a las personas integrantes del COTAPREP, del ente auditor, a la instancia interna, al ingeniero Edgar Sánchez, a las personas que integraron el grupo de trabajo, Melissa, Humberto,
Nabil, al consejero Dan, a la consejera Laura Fonseca, que fueron integrantes de la comisión. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Y desde luego, insisto, al resto de consejeras y consejeros que también hicieron aportaciones muy valiosas, muy puntuales, para que pudiéramos llegar a una operación del PREP satisfactoria. No escapa a nadie, y si sí, pues una disculpa, pero en realidad estoy pensando en todas las personas que se sumaron para poder llevar a buen puerto pues esta actividad. Desde luego también a la Secretaría Ejecutiva, no solo a la Secretaría Ejecutiva como tal, sino al personal de la Secretaría, que también estuvo apoyando por ahí pues en diversas actividades y en diversas etapas de la implementación y operación del PREP. Sería todo lo que tengo que señalar, informar, y desde luego estoy a la orden por si alguien tiene algún comentario o duda al respecto. Sería cuanto. Gracias, consejera presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Bueno, yo quiero reconocer el trabajo del consejero Juan Manuel Ramírez. Se dedicó en cuerpo y alma a este proyecto, que no es ninguna cosa fácil cada elección, y quiero reconocer en todo lo que cabe su trabajo, así como las aportaciones de los representantes de partido que nos acompañaron por primera vez en esta comisión. Pues muchas gracias, mi reconocimiento, señor consejero. No sé si alguien quiere participar. ¿Algún comentario en uso de la voz? El consejero Marco Iván Vargas. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. De la misma forma, quiero sumarme al reconocimiento y también un agradecimiento personal y profesional al consejero Juan Manuel Ramírez, quien con la dirección de esta comisión temporal del PREP logró hacer dos cosas que me parece importante destacar. La primera, un acompañamiento cercano por parte de quienes formamos parte de este consejo o de este pleno a los trabajos de organización del PREP, que para esta ocasión y con las circunstancias que ustedes ya conocen durante los últimos meses, pues bueno, fue asignado a un centro público de investigación ubicado en el estado de Guanajuato, y que durante el proceso de implementación enfrentó muchas dificultades que fueron atendidas de manera muy diligente, muy dedicada, muy profesional por el consejero Juan Manuel Ramírez, así como con el grupo de trabajo que formó parte o que se integró a partir de esta comisión. Quiero hacer nuevamente este reconocimiento porque no fue un asunto sencillo, efectivamente, de acuerdo con el cumplimiento del procedimiento técnico operativo, del calendario operativo, de cada una de las etapas, de las instancias y de las fechas en las que se fueron realizando estas actividades. Nosotros encontrábamos un conjunto de dificultades que fueron atendidas, que fueron resueltas, incluso algunas en tiempo récord, y esto, debo decirlo de manera clara y respetuosa, no fue gracias al tercero contratado con el que se realizó el convenio, sino fue gracias al trabajo y al grupo de trabajo dirigido por el maestro Juan Manuel Ramírez. Esto lo quiero hacer como reconocimiento claro, patente, y un agradecimiento profesional y personal como tal. Muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a las compañeras y compañeros que formaron parte tanto de esta comisión como del grupo de trabajo que hizo posible este esfuerzo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Alguien más quiere participar? De no ser así, pasamos al siguiente informe, que corresponde a la información sobre la designación de los consejeros que presidirán las comisiones temporales de investigación y estudios electorales para la actualización de la normatividad interna, para la evaluación del proceso electoral 2020-2021 y para los sistemas informáticos, en atención a los acuerdos por medio de los cuales fueron creadas, aprobado el pasado 13 de agosto del año en curso. Señorita secretaria, le solicito su participación. Claro que sí, consejera presidenta. Les informo que quedaron integradas la Comisión Temporal de Evaluación del Proceso Electoral. Bueno, ya se les había informado que estaba integrada por la maestra Zelandia Borges Estrada, maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y el maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Y quien presidirá esta comisión es el maestro Marco Iván Vargas Cuellar y tiene como secretaria suplente a la licenciada Lisbeth Lara Tobar. Por otra parte, la Comisión Temporal de Investigación y Estudios Electorales, integrada por el maestro Juan Manuel Ramírez García, maestra Zelandia Borges Estrada, licenciada Graciela Díaz Vázquez, maestro Marco Iván Vargas Cuellar y doctora Danieto Flores, será presidida por el doctor Danieto Flores y será secretaria propietaria la licenciada Ruth Ramírez López
y su secretario suplente, el licenciado Arquímedes Hernández Esteban. Por otra parte, la Comisión Temporal de Sistemas Informáticos, integrada por el maestro Juan Manuel Ramírez García, maestra Zelandia Borges Estrada, licenciada Graciela Díaz Vázquez, maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez y maestro Marco Iván Vargas Cuellar, estará presidida por el maestro Juan Manuel Ramírez García. El secretario propietario es el ingeniero Edgar Gerardo Sánchez Salazar y el secretario suplente, el licenciado Luis Antonio de Vilafollo. Y la Comisión Temporal de Actualización de la Normativa Interna está integrada por la maestra Zelandia Borges Estrada, licenciada Graciela Díaz Vázquez y doctora Danito Flores, y será presidida por la licenciada Graciela Díaz Vázquez, con secretaria propietaria, licenciada Lisbeth Lara Tovar, y secretario suplente, licenciado Daniel Méndez Martínez. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna observación, pregunta? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al informe que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto de los avances en el cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Pleno, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 12 del artículo 46 del Reglamento Orgánico. Adelante, señorita secretaria, por favor. Gracias, consejera presidenta. Doy cuenta que a la fecha se tienen por concluidos 2 asuntos de pleno, que es el 469-08-2021, que es el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el cierre de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales que aún se encuentran instalados y con medios de impugnación pendientes de resolver en razón del proceso electoral local 2020-2021, y el acuerdo 484-09-2021, mediante el cual el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal de fecha 6 de septiembre del presente anualidad, dentro del expediente identificado como SMJS 877-2021. Estos 2 asuntos ya están concluidos por parte de esta Secretaría. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No será así, pasamos al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle, señorita secretaria, si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este consejo. Sí, consejera presidenta, tenemos varios asuntos generales, si me permite. El primer asunto general es la presentación del informe semestral que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto a las actividades realizadas por la Coordinación de Género e Inclusión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 12 del artículo 50 del Reglamento Orgánico, por lo cual se limitaría el uso de la voz para desahogar el punto. Adelante, señorita secretaria. Bueno, si me permiten, voy a compartir pantalla. Este es el informe semestral de la Coordinación de Género e Inclusión. El informe de las acciones de la coordinación se dan de fecha del 1 de febrero al 31 de julio del año 2021. Las actividades realizadas fueron las siguientes y se dividen en sesiones de comisión, actividades de divulgación, primeras atenciones, proyectos de normativa interna y opiniones técnicas. Respecto a las sesiones de comisión, la coordinación funge como secretaria técnica de las comisiones de igualdad de género y violencia política y de inclusión. En esos trabajos se han llevado a cabo 14 sesiones y se han generado 28 acuerdos. Respecto a las actividades de divulgación, se llevaron a cabo diferentes foros, entre ellos el foro virtual Mujeres, Democracia y Disrupción Política, contando con 144 personas registradas en los trabajos del foro. De estas 130 eran mujeres y 14 hombres. Respecto al foro hacia la inclusión en la participación política local, se invitó a organizaciones de la sociedad civil, actores sociales, instituciones públicas, academia y personal del organismo. En el taller de acercamiento a los derechos político-electorales de las personas trans se impartió a personas del Consejo y de la Comisión Distrital Electoral 5. Respecto a la Red Nacional de Mujeres Candidatas, se realizaron siguientes actividades: capacitación de enlaces jurídicos para canalizar las denuncias de víctimas de violencia política en razón de género que se presenten, presentación de la Red de Mujeres Candidatas en la colaboración con institutos de la mujer del Estado de San Luis Potosí, el establecimiento de la línea telefónica permanente para proporcionar primera atención en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género,
la Guía Ciudadana para la Identificación, Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y es importante señalarles que actualmente hay 175 candidatas incorporadas a esta red. Respecto a la primera atención que llevó a cabo la coordinación, durante el proceso electoral se dio atención principalmente en los siguientes tópicos: integración de fórmulas con paridad, atención y asesoría de casos relacionados con violencia política en razón de género. Es significativo mencionar que en cuanto a temas de paridad, las personas solicitantes eran en su totalidad hombres y de violencia política en razón de género fueron un 90% mujeres. Respecto a los proyectos de normativa interna, se encuentra el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se emiten las respuestas a las solicitudes recibidas bajo los folios 72 y 73, correspondientes a la implementación de acciones afirmativas de jure y de facto para la población LGBTTIQ+, para el proceso electoral 2020-2021. Y el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual reconoce la calidad jurídica de víctima y peticiona la colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la inscripción al Registro Estatal de Víctimas y cuantía de los daños referidos en el expediente PCO 13-2019 y acumulado en acatamiento de la resolución TSLP AG 02-2021. También se llevaban a cabo opiniones técnicas. Estas se recibieron 8 opiniones sobre 2 ejes centrales: la autodescripción de género y la violencia política en razón de género. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré que nos informe si hay algún otro asunto general. Consejera presidenta, tenemos otros 2 asuntos. El siguiente es referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se da respuesta a la solicitud realizada por el CP Jesús Manuel Aboites Montoya, coordinador del Patrimonio y Recursos Financieros Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante oficio CPRFN 0529 de 2021. Por lo cual también solicito el uso de la voz para desahogar este punto. Adelante, señorita secretaria, por favor. Les voy a compartir también pantalla. El planteamiento de la solicitud es el siguiente. El contador público Jesús Manuel Aboites Montoya, en su escrito solicitud presentada mediante oficio CPRFN 0529-2021, señala en lo medular lo siguiente: el presupuesto asignado a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2021 abarca desde el primer día del mes de enero hasta el último día del mes de diciembre. Número 2. Respecto al proceso de liquidación de instituciones políticas, los organismos públicos locales electorales están facultados para iniciarlos, sustanciarlos y culminarlos únicamente respecto a los partidos políticos locales. Número 3. El Partido Político de la Revolución Democrática cuenta con un registro nacional amparado por el Instituto Nacional Electoral y por ende está obligado a contar un comité o equivalente con facultades ejecutivas en cada una de las entidades federativas, como lo mandata el artículo 43, número 2 de la Ley General de Partidos Políticos. Por las razones planteadas, solicita se realice el pago de nómina del Partido de la Revolución Democrática correspondiente y los subsecuentes. Se ordena a quien corresponda se realice el pago de impuestos derivados del pago de nómina y se ordena a quien corresponda se realice el pago de multas impuestas por el INE en materia de fiscalización en gasto ordinario, actividades específicas, capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y por gastos de campaña. En atención al oficio presentado de acuerdo a los antecedentes y considerandos, este Consejo Estatal Electoral, en términos de lo señalado por los artículos 31 y 37 de la Constitución Política, 44, fracción primera, inciso A, y fracción tercera, inciso D, de la Ley Electoral del Estado, emite el siguiente acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, mediante el cual se da respuesta a la solicitud realizada por el CP Jesús Manuel Aboites Montoya, coordinador de Patrimonio y Recursos Financieros Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante oficio CPRFN 05-2021. 0529, 2021. Primero, en términos de lo señalado por los artículos 31 y 37 de la Constitución Política, 44, fracción primera, inciso A, fracción tercera, inciso D de la Ley Electoral del Estado, se emite respuesta a la solicitud realizada por el CP Jesús Manuel Aboites Montoya, coordinador de Patrimonio y Recursos Financieros Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante oficio CPRN 0529-2021, en los siguientes términos. Como lo señala en su escrito el Pleno de este organismo electoral en fecha 15 de enero, aprobó mediante acuerdo 0801-2021 la distribución del financiamiento público a los partidos políticos con registro de inscripción vigente ante el Consejo,
así como calendario presupuestal para el ejercicio 2021. En lo que corresponde al registro del Partido de la Revolución Democrática, habría que considerar lo siguiente: el partido que usted representa es un partido político con registro nacional y con inscripción vigente ante este organismo electoral, por lo que la acreditación y o representación ante este Consejo no extingue por el hecho de no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida en la pasada elección en lo que respecta a la gobernatura y diputaciones, en razón de que a la fecha aún cuenta con registro como partido político nacional. Por lo que hace a la facultad con la que cuentan los organismos públicos electorales con respecto a la liquidación de los partidos políticos, en efecto, las normas de la materia limitan la actuación de estos organismos a la de intervenir únicamente en caso de liquidación de un partido político local, que caso concreto no se trata del Partido de la Revolución Democrática. En ese sentido, este Consejo en ningún momento ha realizado acciones tendientes a liquidar el Partido de la Revolución Democrática a nivel local, pues como se advierte, carece de las atribuciones para hacerlo. Así también no es posible que realice los pagos relacionados a nómina, impuestos y sanciones derivadas de los procesos de fiscalización como lo solicita, puesto que este organismo electoral no funge como interventor ni tampoco ha iniciado ningún procedimiento de liquidación tal y como ha quedado evidenciado. Ahora bien, el 13 de junio del 2021, en sesión de cómputo y asignación de cargos por el principio de representación proporcional, se aprobó por el Pleno del Consejo Estatal Electoral el cómputo estatal de la elección de gubernatura del Estado, diputaciones por el principio de representación proporcional para proceder a la asignación de los miembros por ese principio y a la integración de la legislatura del Congreso del Estado. Derivado del cómputo de las elecciones de gubernatura y diputaciones, el Partido Político de la Revolución Democrática obtuvo los siguientes porcentajes de votación válida emitida. Porcentaje de votación válida emitida 2.30% y porcentaje de votación válida emitida a diputaciones 2.92%. A su vez, la Ley Electoral del Estado en su numeral 201 señala lo siguiente: artículo 201, fracción cuarta, por no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la elección válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones para gobernador o diputaciones. Por otra parte, en el numeral 204, el mismo cuerpo normativo dicta: en caso de que un partido político con registro nacional se encuentre en el supuesto que señala la fracción cuarta del artículo 201, le será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del proceso electoral. En cumplimiento de lo señalado por las disposiciones legales, el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, el 28 de junio del 2021, ordenó la suspensión de la asignación de financiamiento público al Partido de la Revolución Democrática por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gubernatura y diputación correspondiente al proceso electoral 2020-2021, en cuyos resolutivos se estableció lo siguiente. Punto segundo, con fundamento en los antecedentes y consideraciones previstas en el presente acuerdo, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que suspenda la administración concerniente a la prerrogativa del financiamiento público estatal del Partido de la Revolución Democrática a partir del mes de julio del año en curso, en virtud de encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que dicho precepto determina que los partidos políticos con registro nacional que no obtengan en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones de gubernatura o diputaciones, les será suspendida la asignación del financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. Lo anterior se establece con base en los resultados determinados en el acuerdo del cómputo estatal de elección de gobernatura del Estado y de las diputaciones por el principio de representación proporcional, mediante el cual se estableció que el porcentaje de la votación válida emitida por el Partido de la Revolución Democrática en la elección de gobernatura y de diputación en el proceso electoral local 2020-2021 corresponde al 2.30% y 2.92% respectivamente, es decir, no alcanzó el 3% de la votación requerida a nivel estatal para conservar su prerrogativa de financiamiento público. De la descripción del acuerdo emitido por el Pleno de este Consejo se advierte que la suspensión de la administración del financiamiento público al Partido de la Revolución Democrática no deriva de un proceso de liquidación, ni tampoco esta autoridad administrativa ha realizado actos diversos a los establecidos en la propia Ley Electoral del Estado, sino por el contrario, la suspensión de las administraciones al partido que representa tiene su origen en el cumplimiento irrestricto de un mandamiento jurídico que rige el actuar de este organismo electoral. Vale la pena señalar que en fecha 2 de julio del 2021 el acuerdo transcrito fue impugnado ante el Tribunal Electoral mediante la presentación de 2 recursos de revisión interpuestos por Aarón López Bravo y Cristina Ismén Gaitán de Hernández, representantes acreditado ante el Consejo y delegada en funciones de la presidenta de la Dirección Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. Asuntos a los que se les otorgó el consecutivo TSLP RR 72 y 73-2021. Posteriormente, el 15 de julio, el tribunal decretó la acumulación de ambos recursos. El 2 de agosto del 2021, en sesión celebrada por el Tribunal Electoral, fue rechazado el proyecto de resolución, por lo que se acordó turnar el expediente a la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes
inconformes con la determinación del partido que usted representa, promovió juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, mismo que la Sala Regional de Monterrey reencausó a juicio de revisión constitucional identificado como JRC 207-2021 y resuelto el 25 de agosto del presente año, en el sentido de revocar la sentencia dictada por el Tribunal Local a considerar que fue omiso en analizar la totalidad de los agravios planteados por los impugnantes. En cumplimiento de la resolución dictada dentro del juicio JRC 207-2021, el Tribunal Electoral Local resolvió el juicio TCLP-RR 72-2021 hizo acumulado en el sentido de confirmar el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en donde se ordenó la suspensión de la asignación del financiamiento público al Partido de la Revolución Democrática por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gobernatura y diputaciones correspondientes al proceso electoral 2020-2021. Cabe hacer mención que hasta el día de hoy este organismo electoral no ha sido enterado de la existencia de alguna resolución que modifique la emitida por el Tribunal Electoral del Estado en fecha 29 de agosto del 2021, en la que confirmó el acuerdo de este organismo electoral por el que se decretó la suspensión del financiamiento público del Partido de la Revolución Democrática. Por lo anterior, nos encontramos en la espera de la resolución de la totalidad de los medios de impugnaciones presentados en las elecciones de gobernatura y diputaciones, a fin de estar en condiciones de verificar de manera definitiva los porcentajes de votación válida emitida obtenidos por el Partido de la Revolución Democrática y, en su caso, confirmar la pérdida de derecho a recibir financiamiento público local hasta el inicio del próximo proceso electoral local, haciendo énfasis en que la retención de los recursos no implica su disposición posterior y el destino de los mismos se determina una vez que termine la cadena impugnativa. En el mismo sentido, seguimos atentos a las determinaciones jurisdiccionales que pudieran seguir con motivo de los medios de impugnación que en su caso el partido que representa haya interpuesto con motivo de la resolución dictada por el Tribunal Electoral Local el pasado 29 de agosto. Por los motivos que han quedado expuestos, no es posible que este organismo electoral atienda su petición en el sentido de realizar los pagos relacionados a nómina, impuestos y sanciones impuestas por el INE derivadas de los procesos de fiscalización. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta de los representantes de los partidos políticos? ¿Tampoco? Entonces agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. Por favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Algún otro punto? Y hay otro punto agendado en asuntos generales, que es la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral, por medio del cual se realiza una modificación al calendario electoral del proceso electoral 2020-2021 en lo que respecta a las actividades se efectuadas en el mes de septiembre del 2021, por lo cual también solicito la voz para el desahogo del presente acuerdo. Adelante, señorita secretaria, por favor. Gracias. Como ustedes saben, el día de hoy estaban en el calendario electoral programadas las siguientes actividades. 11 de septiembre, más tarde este día, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sesionará para declarar la validez de la elección de gobernatura y dispondrá la publicación de tal declaratoria en el periódico oficial del Estado, dando aviso a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado para todos los efectos a que hubiera lugar, esto de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal Electoral. Asimismo, el día de hoy, a más tardar este día, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sesionará para declarar la validez de la elección de diputados locales y dispondrá la publicación correspondiente en el periódico oficial. Ese mismo día, el Consejo informará al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, en su caso, de la integración de la legislatura electa. Ahora bien, y derivado de los informes que en esta misma sesión se han planteado, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, fracción sexta y 420 de la Ley Electoral del Estado, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana no se encuentra en posibilidad de declarar la validez de la elección de gobernador al estar pendiente de resolver el juicio de revisión constitucional identificado con el número sub-JRC 144-2021 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente sub-JDC 1139-2021,
toda vez que el órgano jurisdiccional competente el día de la fecha no ha fallado al respecto, situación que ha imposibilitado que la citada elección se encuentre firme. Asimismo, por lo que respecta a la elección de diputaciones, no se encuentra en posibilidad de declarar la validez de la elección, toda vez que al día de la fecha están pendientes por resolver los juicios de reconsideración identificados con los números de expediente 1572, 1575 y 1582-2021, que fueron interpuestos en contra de la asignación de diputados para la elección del Estado de San Luis Potosí. En razón de lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana presentaría el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral por medio del cual se aprueba la modificación del calendario electoral del proceso electoral 2020-2021 en lo que respecta a las actividades programadas a realizar en el mes de septiembre del 2021. En los siguientes términos. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba modificar las fechas establecidas en el calendario electoral para el proceso electoral 2020-2021 correspondientes a las declaratorias de validez de las elecciones de gobernatura del Estado de San Luis Potosí y diputaciones locales derivadas del proceso electoral 2020-2021 y publicación del bando solemne para quedar de la siguiente forma. A más tardar el 25 de septiembre, este día el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana sesionará para declarar la validez de la elección de gobernatura y dispondrá la publicación de tal declaratoria en el periódico oficial del Estado, dando aviso a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado para todos los efectos en que hubiera lugar. A más tardar el 14 de septiembre, este día el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sesionará para declarar la validez de la elección de diputaciones locales y dispondrá la publicación correspondiente en el periódico oficial. Este mismo día el Consejo informará al H. Congreso del Estado o a las diputaciones permanentes en su caso de la integración de la legislatura electa. Por lo que respecta al bando solemne, este deberá de efectuarse más tardar el 23 de septiembre del 2021 en observancia del artículo 44, fracción segunda, inciso M de la Ley Electoral del Estado, salvo que el órgano jurisdiccional competente no emita la resolución antes de esa fecha. Se tendrá como fecha límite para efectuarlo el 25 de septiembre. Tercero, notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, y yo aquí agregaría al Congreso del Estado, para los efectos legales conducentes. Y cuarto, publíquese en la página de internet del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. A su consideración, consejera presidenta. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario? Sí, no escuché con atención. Bueno, sí escuché con atención, pero ya se me olvidó si venía la notificación al INE que había solicitado la señorita consejera. Sí, bien. Muy amable. Muchas gracias. Entonces, de no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danito Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca León. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. ¿Hay algún otro asunto general? La consejera presidenta, serían todos los asuntos generales. Bueno, pues muchas gracias. De no haber ningún otro asunto, no hay ningún tema que quieran tratar, preguntar, señores representantes de partido. Pues no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 9 de la mañana con 6 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días.